A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 7 de noviembre del año 2025. El título de la parte editorial hoy es el siguiente: ¿cuándo se agotará la paciencia de los mexicanos? Repito, ¿cuándo se agotará la paciencia de los mexicanos? ¿Qué quiero decir con esto? Esto tendría una respuesta, vamos a decir, no obvia, pero quizá muchos estarían tentados a decir: jamás van a seguir por siempre aguantando esto y lo peor y lo peor y lo peor. Sin embargo, resulta que la historia de las sociedades no es así. Las sociedades tienen una capacidad limitada de paciencia para aguantar las tropelías de los gobernantes, o de un solo gobernante, vamos a ponerlo así, o de una sola forma de gobernar ese país, aun cuando fueran diferentes los gobernantes. Por eso se ha popularizado esta cuestión de la generación Z, porque están tomando mecánicamente esta cuestión de Bangladesh y la aplican aquí. Sin embargo, no son comparables los gobiernos, etcétera, etcétera, que ya expliqué hace rato. Ahora bien, repito la pregunta: ¿cuándo se agotará la paciencia de los mexicanos? ¿A qué viene esta pregunta? No solo es lo que está pasando en Michoacán frente a la tragedia del asesinato del presidente municipal de Uruapan, don Carlos Manso, sino me refiero a lo que hemos visto y padecido quizá en los últimos 30 o 40 años posiblemente. ¿Y por qué tomo ese periodo? Porque antes el modelo económico que privaba en México, todavía hasta 1986-87, era el de crecimiento hacia adentro, la sustitución de importaciones, otros llaman el desarrollo estabilizador, y era una situación donde México era una especie de aberración económica en América Latina. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, desde fines de los años 40, mediados de los 50, desarrollaron esta baratija, este veneno económico que fue la sustitución de importaciones, crecimiento hacia adentro, etcétera, etcétera. Muy bien. México adoptó ese modelo. Se cierra el país. Hay una protección rayando en lo absurdo para empresarios, entre comillas, ineficientes, que se coludían con los funcionarios para obtener el bloqueo de tal o cual producto, etcétera, etcétera. Ese modelo hizo agua y en el año 86-87, en realidad el 82, pero todavía le dieron vida artificial a ese modelo. Pero el 86 tuvimos que entrar al GATT y el país tuvo que empezar a aplicar un modelo diferente, el crecimiento hacia afuera, integrar a la globalidad, etcétera, etcétera, lo que usted ya conoce. Es decir, se debió abrir la economía. Muy bien. Cuando una economía se abre, normalmente sucede esto de manera súbita, de un trancazo. Porque si empiezan y que ahorita abre esto y otro, aquello no funciona. Tiene que ser de golpe. La mayor parte de la actividad económica debe abrirse y en todo caso dejar unas cuantas áreas de la economía protegidas y cerradas. En México dejamos energía, dejamos petróleo, dejamos los sistemas financieros y el campo. Todo lo demás se abrió. Todo lo demás. Muy bien. Cuando se abre una economía, de inmediato hay un grupo de ganadores y un amplio grupo de perdedores.
Ahorita me explicaré qué significa perdedor y qué ganador. ¿Por qué es esto? Al abrirse la economía, llega un grupo de empresas o a fabricar cosas en México, o llegan empresas a distribuir productos fabricados en su país de origen y llegan a distribuirlos en México. Estas empresas globales desde decenios atrás, desde fines de la Segunda Guerra Mundial, algunas de ellas, requieren personal capacitado fundamentalmente que hablen inglés. Que hablen inglés. ¿Por qué? Porque el inglés, quieran o no, algunos que dicen que hay que estudiar náhuatl y babosadas así, ¿verdad? El inglés es el idioma universal de los negocios, de la ciencia, de la tecnología. Entonces, estas empresas, para operar de manera eficiente en México, a los primeros que contratan muy bien pagados es aquellas personas que hablan inglés y si estudiaron un posgrado en un país de habla inglesa, mucho que mejor, diría el clásico. Muy bien. Tienen acceso a las mejores condiciones salariales, prestaciones, beneficios desconocidos para el común de los mortales en México. Ese es el grupo de los ganadores. ¿Por qué? Porque tenían en su acervo de conocimientos, tenían ciertos conocimientos que necesitaban aquellas empresas para funcionar de manera óptima en México. Muy bien. Ahora bien, el resto de los mortales en México, diría yo la aplastante mayoría, eran monolingües. Es más, hoy todavía son monolingües. Entonces, el papel que les tocaba jugar en esa nueva etapa del desarrollo económico eran actividades que requerían pocos conocimientos, muchas veces actividades repetitivas, muy simples, y que aquellos contratados que hablaban español les traducían, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ellos tenían salarios más reducidos. Esa es una parte de los perdedores, pero hay otra parte que no es despreciable en cuanto a número. Cuando llegan esas empresas, traen productos que en México no se fabricaban, no se fabricaron jamás. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, los electrodomésticos. En México tuvimos el honor de fabricar la peor televisión que el planeta entero conoció desde el Paleozoico superior, los televisores sonda con Z. Cuando estas empresas llegan, traen lo más avanzado de las televisiones a color. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquellas fábricas de sonda, de Philips, de esas cosas, ya no necesitaron tanto trabajador. Lo que necesitaban ahora era personas que aprendieran a darle mantenimiento, a armar esos aparatos, etcétera, etcétera. Entonces, hubo despidos. Entonces, ahora sí tenemos claros los dos grupos, los ganadores, un grupo minoritario, y los perdedores, un grupo numerosísimo. Y empieza la apertura económica en México a penetrar y a arraigarse, y entonces algunos de esos perdedores se dan cuenta y empiezan a calificarse. Aprenden inglés, se califican en la parte técnica y empiezan a brincar al grupo de los ganadores. Ese es un proceso que ha tomado tiempo. Recuerden ustedes que nos abrimos el 86, 87 y estamos 40 años después, es decir, 2 generaciones prácticamente. Las escuelas, las universidades empezaron a ofrecer ciertos contenidos curriculares que aquellas empresas que llegaron del exterior requerían. Y así
Y eso ha ido mejorando y la oferta de productos de todo tipo, evidentemente, ha sustituido una gran cantidad de productos que había en el mercado que eran malos, feos y caros. Hoy van ustedes a un supermercado y la carne que están adquiriendo, sea carne roja o sea carne de cerdo, en algunos casos pollo, es importado, que van a la latería, que las mermeladas, que esto, que lo otro, y así sucesivamente. Entonces, el mercado en México, de ser un mercado cerrado con productos solo fabricados en México, se convierte en un espacio donde los productos provienen de decenas de países y cambia la faz de la economía mexicana, cambia totalmente la faz. Pero aquello quedó muy claro y doloroso, además, que hubo ganadores, pero también hubo perdedores, sobre todo aquellos que estaban en los 55, 60 años, pues lo más probable es que ya no pudieron emplearse y tuvieron que depender de otros miembros de la familia. Empezaron los jóvenes a, como dije, a prepararse, a adquirir buenos salarios, posiciones, y también la mujer empezó a llegar al mercado laboral. Empezó a prepararse en las universidades, empezó a tener buenos empleos, buenos ingresos, y cambia la relación familiar. ¿Por qué? Porque esa joven ya no depende del ingreso del papá, sino que ella aporta y adquiere libertad. Y eso da lugar a una serie de prácticas nuevas en lo moral, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero al mismo tiempo la parte política empieza a cambiar. El año 2000, unos pocos años después del 86-87, a los 10 años, el 97, el PRI pierde por primera vez el control de la Cámara de Diputados y 3 años después pierde la presidencia de la República. Estamos entonces a los primeros efectos de los cambios económicos estructurales en la parte política. Y luego vinieron que la reforma electoral y esto y los partidos, el INE ciudadanizado, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero con ello vino también una corrupción abierta, burda, ofensiva, y vino también la presencia de grupos del crimen organizado que asesinaban, que corrompían fuerzas armadas, policías, a los legisladores, etcétera, etcétera. Y este país cambia. Aunque no querramos aceptarlo, este país cambió, es otro. Y su origen podemos ubicarlo en ese 86-87, cuando el viejo modelo cayó hecho pedazos y tuvimos que abrir la economía. Pero ¿qué sucede cuando esas nuevas formas de la delincuencia o de los delitos empieza a hacerse evidente? Surgen los grupos criminales que se asocian con sudamericanos y les ayudan a pasar drogas a Estados Unidos, otros siembran marihuana y les, etcétera, etcétera, lo que usted ya conoce, ¿verdad? Y eso, en vez de que la clase política entendiera el peligro a que iba a estar sometido el país, en vez de combatir eso, se aliaron con ellos. Al grado tal de que hoy el caso de Morena, que es el caso extremo de la corrupción y la complicidad con los abrazos no balazos. El caso del huachicol fiscal, armado desde la misma ayudantía del presidente López Obrador, el bulto. Y eso es lo que tenemos hoy. Ese es el país que tenemos hoy. Y otra vez hay ganadores y hay perdedores. Y los perdedores son muchos. Y entonces surge la dádiva para poder controlarlos y que voten. Pero eso tiene una duración temporal. Y entonces ahí viene la pregunta. El jodido, vamos a poner así, o el desposeído,
es el que sufre las consecuencias de esos grupos criminales. O se une con ellos y les sirve, o lo matan, lo desmembran, etcétera. Así, ustedes quieran plantearlo. Ahí empieza entonces, en vastas regiones del país, a generarse un malestar, pero no contra los criminales, sino contra el gobierno que nada hace para combatirlos. El caso de Michoacán, de Uruapan, es arquetípico. ¿Contra quién está protestando la gente en Uruapan y en Michoacán? Contra este joven sicario, ahí no, sino contra el gobierno, porque no aplicó la ley, porque no respondió las llamadas de ayuda del presidente municipal de Uruapan, etcétera, etcétera. Entonces, empieza a surgir una especie de caldo de cultivo en la sociedad, porque no es único el caso de Uruapan. Creo que hay 7 presidentes municipales con este señor Ramírez Bedoya que han asesinado y decenas en el resto del país con Morena. Entonces dice uno, ¿qué pasa con esos actos delictivos donde los jodidos, los ciudadanos más pobres entre los pobres, son los que sufren esas consecuencias? Y ahí viene la pregunta, ¿cuándo se agotará la paciencia de los mexicanos? Alguien contesta, nunca, Ángel, jamás, no tenemos eso. Eso no existe en la práctica. Llega un momento en que una bachicha quema toda la milpa. Muchos pensaron que esto de Uruapan podría ser esa chispa. No, todavía falta. La demagogia, el plan Michoacán. En 5 días ya tienen el plan. A ver, pero ¿qué no tuvieron un plan nacional de desarrollo que coordinó en su elaboración este pervertido desviado de Jesús Ramírez Cuevas? Y entonces a los 3, 4 meses ya tenemos el plan Michoacán, que lo vamos a hacer en 5 días, una consulta donde va a decir la gente qué quiere. ¿Qué será necesario que le digan al gobierno de la anticientífica que hay que hacer? Pues no, es obvio, hay que aplicar la ley. Hay que utilizar los recursos del Estado para recuperar la legalidad perdida. Pero la pregunta queda, ¿cuándo se agotará la paciencia? ¿Cuándo se agotará la paciencia de los mexicanos? Muy bien. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan cómo empezó la primavera árabe, aquel movimiento que se dio en Egipto, en Libia, en Túnez y algunos otros. En la capital de Túnez había un señor ya mayor que se dedicaba en una carretita a vender frutas y verduras. Él vivía solo con su señora madre, una señora ya muy mayor, enferma, y él sacaba el chivo, como se dice coloquialmente, con esa carretita y con eso alimentaba a su señora madre y sobrevivían. Pero la exacción permanente, sistemática de la policía, o le quitaban lo que vendía o se lo llevaban a la cárcel con una multa, hasta que llega un momento en que esta persona dice ya basta. Se agotó la paciencia de ese ciudadano tunecino. Va y compra un bidón de 5 litros de gasolina, se va a la plaza principal, se rocía esa gasolina y se prende, se inmola y ahí, con ese detalle aparentemente insignificante, se inicia la gran protesta que se llamó la Primavera Árabe. Hoy estamos ante una situación donde un presidente municipal que un día sí y otro también retaba a los mañosos y lo dejaron absolutamente solo, absolutamente solo. 2 semanas antes mataron al líder de los limoneros y llega la ejecución de él en la noche del sábado 1 de noviembre, en la noche de las velas, creo que le llaman.
Repito, muchos pensaron, aquí se va a levantar, va a empezar Michoacán, ahí va a empezar. No. La viuda fue con la presidente a su despacho, un cafecito y esto y acá, y vamos a hacer el plan Michoacán, y vamos. ¿Sabe cuántos pesos le asignaron en el presupuesto de egresos al plan Michoacán? 0 pesos. ¿Saben ustedes que al Poder Judicial Federal, que debería ser la entidad que combatiría, que haría las averiguaciones, le tumbaron 15,200 millones de pesos? ¿Por qué? Porque hay una carencia total de recursos y hay una serie de compromisos de hay que bajar el déficit. Sistema público de salud está en los huesos, la educación igual, la infraestructura, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el destino que va a jugar ese plan Michoacán? El que jugaron el otro plan cuando Peña Nieto, el otro plan cuando Calderón, el otro plan. ¿Por qué? Porque hay una renuencia de parte de la clase política a utilizar lo que el señor Max Weber llamó el monopolio legítimo de la violencia. Y entramos en una clasecita muy pequeña. Cuando las sociedades se van complicando, ya no es posible consultar a todos. Y se generó lo que se llama la democracia representativa. Es decir, grupos definidos en cuanto a número y región declinan su capacidad para decidir en la cosa pública y nombran a un representante que pueden ser un diputado. Y ahí es donde surge la democracia representativa. Muy bien. Max Weber, el padre de la sociología prácticamente, planteó que en una sociedad el monopolio legítimo de la violencia le pertenece al Estado. Ya no iban grupos particulares a hacerse justicia por su propia mano. ¿Por qué? Porque ya había un parlamento, ya había leyes, ya había policías y había un ejército para hacer valer ese monopolio legítimo de la violencia. Es decir, la violencia única permitida en el seno de las sociedades modernas es la del Estado. Ahora bien, cuando en un país la violencia de los criminales campea sin control alguno por diversas razones, corrupción, colusión, complicidad, en ese momento la legalidad se pierde, se rompe. Y estos grupos criminales le disputan al Estado el monopolio legítimo de la violencia. De tal manera que en algunos casos dominan vastas regiones del país y poseen armamento de alto poder de fuego y le disputan, decía, al Estado la preeminencia que solamente el Estado debe tener. Muy bien. Y en esas condiciones, no le queda al Estado otro recurso que ejercer el monopolio legítimo de la violencia. Y sale esta señora a decir sus babosadas, es que la guerra de acá, no va a haber guerra otra vez. Señora, la guerra ya está. La guerra la han iniciado estos grupos, pero desde hace 10, 15 o 20 años. La guerra ya está. En el sexenio de su titiritero hubo 200,000 homicidios dolosos. Si la guerra ahí está y el Estado ha perdido presencia en muchas regiones del país. Y ante eso, la única salida, y está constitucionalmente, es válido eso, es el poder del Estado. Utilizar ese monopolio legítimo de la violencia para acabar en el sentido estricto con esos grupos. En la medida en que esta señora, por una visión caduca, ideológicamente hablando, o simplemente por cobardía o por complicidad o por protección, por lo que gusten ustedes,
se niega a usar ese monopolio legítimo de la violencia, los criminales van a seguir avanzando y le van a seguir disputando, ganándole territorios al Estado legalmente constituido. Y esa amenaza es lo que preocupa a los Estados Unidos. Estamos, pues, entonces, ante una situación interesante. ¿Cuándo terminará, cuándo se agotará la paciencia de los mexicanos y saldrá a protestar por esto que estamos padeciendo? Es probable que jamás, como dicen algunos, pero eso no significa que en un determinado momento el Estado lance toda su capacidad de fuego para acabar con esos grupos. Y no está lejos el día en que o se agota la paciencia de los mexicanos o se lanza toda la capacidad de fuego del Estado para acabar con esos grupos, pero no para matar por matar, sino para restablecer la legalidad perdida. Eso es lo que no entiende esta mujer. Por eso los narcotraficantes andan felices. El huachicol sigue, acaban de confiscar, creo que, no sé si 800,000 litros de combustible en un estado o en otro. Es decir, el negocio sigue, pues, sin problema alguno. ¿Por qué? Porque los que lo practican son los parientes, los cercanos a López Obrador. Y es una red que en diferentes instancias está colocada esa red de funcionarios, de amigos, de cómplices, y ahí están. Entonces, las cosas siguen avanzando, que enfrentamos una de dos. O la señora esta dice, vamos a acabar con esto porque si no peligra la estabilidad política y la viabilidad del Estado mexicano, o los mexicanos dicen, señores, a protestar, se acabó esto, y salir a la calle a tumbar el gobierno o a generar una situación de violencia incontrolable. Esas son las dos opciones. Pero mientras esta señora siga diciendo esa cantidad de estupideces, de cosas absurdas, esto adelanta el desenlace. Por eso no hay que decirle, no, que siga. Sí, muy bien, señora, eso, usted es la buena, sígale, sígale. Pero va a llegar el momento en que los mexicanos van a decir, ya basta. Y órale, y hasta donde tope. Acuérdense ustedes de mí. Posiblemente yo no lo vea eso, pero en un descuido sí. En un descuido sí lo vea yo eso. Ahora bien, ante esta situación, ¿piensa usted que el Plan Michoacán servirá de algo? Yo no sé si guarda usted alguna ilusión de que va a servir de algo, pero con toda confianza y respeto le digo, deseche toda ilusión. Es una tomada de pelo ese Plan Michoacán, una tomada de pelo. Y que consultas para acá, consultas para allá, y que digan lo que quieren. ¿Qué acaso ignora el gobierno mexicano lo que está pasando en México? Que requiere que los agricultores, que los estudiantes, que estos le digan. Miren, hoy apareció en el Financiero un excelente artículo de alguien a quien yo sigo, de Juan Antonio García Villa. Es una persona poco conocida, muchos, yo lo sigo, plantea las cosas de manera muy clara y correctas. En la colaboración en el periódico El Financiero hoy, que se llama Un día la paciencia se agotará, dice él, hasta que llegue un día, que sin duda llegará, porque no es posible imaginar que esto siga y dure 100 años, que bien puede ser, dice, puede ser a raíz de este caso,
que tanto ha impactado o en el próximo, cuando caiga la gota que derrame el vaso y la paciencia popular llegue a su fin, la tolerancia no soporte más, la prudencia se agote y las cosas se salgan de cauce y de control. ¿Es esto lo que se quiere? Es un conjunto de frases certeras. No hay duda de que esto va a suceder mañana o pasado. Luego, en la colaboración de Macario, viene una pequeña frase donde cita él a un clásico. Dice, después de hacer una serie de preguntas en relación con esto que pasó en Uruapan, y dice Macario, cerremos preguntando con Cicerón, uno de los grandes, no sé si decir intelectuales griegos, ¿hasta cuándo ya sabes quién abusará de nuestra paciencia? Se refiere evidentemente a la anticientífica. ¿Hasta cuándo ya sabes quién abusará de nuestra paciencia? Y aquí hay que tener mucho cuidado porque los gobernantes, como consecuencia de la bola de culiempinados a su alrededor, de estos desviados como Jesús Ramírez y Genaro Villamil, no, señora, qué buena idea de este plan Michoacán, hombre, qué respuesta histórica, qué bárbaro. No, usted es la divina garza envuelta en huevo. Como consecuencia de esta bola de sátrapas, lacayos, el gobernante toma eso como válido. La gente me quiere, la gente me apoya, y son una bolita ahí de comentócratas los que dicen esto, pero el plan Michoacán sí va a funcionar y vamos a llegar a las causas de eso, y México va a entrar sin pagar boleto al paraíso terrenal. Toma. Eso es lo que le está pasando a la anticientífica. Eso le pasó a López, pero le entregó la estafeta a la anticientífica. Señores, la pregunta ahí se las dejo. ¿Cuándo se agotará la paciencia de los mexicanos? Y no estoy dudando, estoy afirmando. ¿Cuándo se agotará la paciencia de los mexicanos? Porque a medida que pasan las semanas, más nos vamos acercando a esa situación. Lo que va a pasar en la elección intermedia, vamos a ver en acción a los narcotraficantes poniendo candidatos, presionando. Tomen en cuenta ustedes que van a estar en juego 300 distritos federales, uninominales o de mayoría relativa, y van a ser 17 gobernaturas, un bonche de presidencias municipales y también un número importante de congresos estatales. Y a los mañosos les conviene tener un gobernador de su lado. El caso de Rochamoya sería el ejemplo más claro, el otro de Américo Villarreal, por allá en Tamaulipas, como fue en Cuernavaca, en Morelos, perdón, con Cuauhtémoc Blanco, el Poncho Durazo en Sonora, ¿verdad? Entonces, en un año estaremos conociendo un buen número de candidatos a esos puestos de elección popular y vamos a ver qué sucede ya en el proceso electoral en los primeros meses del 2027. Pero por lo pronto, repito, la pregunta ahí queda. ¿Cuándo se agotará la paciencia de los mexicanos? Siga usted este proceso de desencanto y que va a llegar el momento en que los mexicanos empezarán a comentar esto. ¿Y cómo ve, compadre? Ya no aguanto, compadre. Ya perdí mi negocio, me lo quitaron los mañosos, ya no puedo darles dinero, etcétera, etcétera. Pues a mí me pasó más o menos lo mismo y ya saben ustedes. Por eso, pues, intente responder a esa pregunta.
Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 7 de noviembre del año 2025.